Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Es muy grato saludarlos desde la página de Perú Contable y desde la página de Estrategia Tax and Legal. El día de hoy, en nuestro programa Estrategia Tributaria, vamos a comentar sobre un tema que viene siendo desarrollado por la SUNAT y está orientado fundamentalmente hacia los contratos de consorcios, ¿no? Lo que sucede es que muchas empresas, ¿no? Sobre todo en el rubro de la construcción, han optado por participar en licitaciones eh, y ganan la licitación, pero a través de la modalidad del contrato de consorcio, ¿no? Entonces, a través del contrato de consorcio, gana la licitación, el consorcio ejecuta la obra, eh, los tributos se van devengando conforme la obra se va desarrollando, ¿no? Se va devengando el impuesto a la renta, se va generando el IGB, las contribuciones a salud, ¿no? Y demás. ¿Qué pasa? Ordinariamente las obligaciones que se van venciendo, ¿no? Las obligaciones que van venciéndose son canceladas por el consorcio. Sin embargo, culminado la obra, culminado también el contrato de consorcio, las obligaciones entre las partes, luego de algún tiempo, la SUNAT lleva a cabo una fiscalización respecto de las operaciones que realizó el consorcio durante su vigencia. Y claro, a esa fecha ya el consorcio ha quedado disuelto, ¿no? Ya se ha comunicado a la SUNAT que el consorcio no va más y, y la SUNAT tiene necesidad de cobrar. Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar la SUNAT? Normalmente las contribuciones que hacen las partes consorciadas para la conformación del consorcio, ordinariamente, los bienes están a nombre de las partes consorciadas, ¿no? Entonces, el consorcio en sí no posee patrimonio. Es más, una vez que el consorcio cierra operaciones, ¿no? Se cumplen las prestaciones a las cuales se han comprometido cada una de las partes y la SUNAT quiere cobrar una deuda determinada vía fiscalización, no tiene cómo materializar el cobro porque no existen bienes para cobrar, porque no existe efectivo para cobrar, ¿no? Y bueno, el consorcio ya está cerrado, ya se comunicó el cierre a la administración tributaria. ¿Cómo cobra la SUNAT? Entonces, lo que la SUNAT opta es por una figura que se incorporó dentro del Código Tributario que se denomina la responsabilidad solidaria, ¿no? Es decir, aquellos que, de acuerdo a ley, en este caso, de acuerdo al Código Tributario, han sido considerados como responsables solidarios, asumen el pago de la deuda tributaria que haya generado el ente, la persona jurídica de la cual son parte. Y entonces lo que la SUNAT hace es accionar contra las partes consorciadas. Es decir, si el consorcio fue conformado por tres partes consorciadas que hicieron aportes del 50%, del 30%, del 20% cada uno, lo que la SUNAT hace es realizar el cobro de la deuda, ¿no?, a las partes consorciadas mediante la figura de la atribución de responsabilidad solidaria. Y entonces, en estos últimos tiempos, hemos visto que la administración tributaria viene realizando acciones orientadas al cobro de la deuda generada por los consorcios, sobre todo deuda determinada luego de un procedimiento de fiscalización, y viene accionando
contra las partes consorciadas exigiendo el pago de la deuda, ¿no? Que se habría generado durante el tiempo de vigencia del consorcio, ¿no? Claro, el tema está en que la SUNAT acciona contra las partes consorciadas y a las partes consorciadas, dos o tres o más, las que conformen el consorcio, les cobra por igual la misma deuda. Es decir, si la deuda determinada al consorcio es de 1 millón de soles, 1 millón de soles le cobra al consorciado 1, al consorciado 2, al consorciado 3. ¿No? Es decir, no es que la deuda de 1 millón la parte en tres o de alguna manera la divide de manera proporcional en función a los aportes o los beneficios que está previsto en el contrato. No, no, no. A los tres el mismo monto, ¿no? De tal suerte que si en uno de ellos se logra el cobro, la deuda queda por satisfecha, las demás partes consorciadas que no se vieron afectadas, bueno, ya cesará su riesgo porque ya la deuda se ha satisfecho. Y claro, lo que sí el Código Tributario en el artículo 20 prevé la posibilidad de la repetición, es decir, corresponde que a la parte a quien se le afectó se le devuelva o se le reintegre el monto que se habría la administración tributaria cobrado con él. Claro, el tema desde la perspectiva de la justicia tributaria es adecuado porque si dos o más partes se han comprometido a llevar a cabo un negocio, ¿no? Las obligaciones que asumen tienen que ser satisfechas también por las partes, ¿no? Entonces, es lógico, pero claro, no es razonable que la administración tributaria pueda cobrar el mismo monto de deuda a las dos o más partes consorciadas. Viene ahí los problemas. Ahora, para que exista atribución de responsabilidad solidaria, ¿no? Se requiere sin duda el cumplimiento de los presupuestos que el Código Tributario ha establecido para que un sujeto sea considerado responsable, ¿no? Responsable en la medida que el tributo no se ha generado, ¿no? Como consecuencia, ¿no? De la realización del hecho imponible. No, se trata de un tributo de un tercero que lo estás asumiendo en calidad de responsable, ¿no? La figura que está prevista en el artículo 9 del Código Tributario, ¿no? De la responsabilidad del responsable tributario. Entonces, el tema, decía yo, desde la óptica de la justicia tributaria es válido en tanto que, sí, pues, alguien tiene que hacerse cargo del pago del tributo, ¿no? Sin embargo, a veces encontramos casos en los que en realidad quien ha ganado la licitación ha sido una de las partes consorciadas y las otras simplemente han servido como instrumentos para poder tener un mejor currículum, ¿no? Se pueda ganar la licitación y en fin de cuentas reciben un monto, una suma dineraria por haber prestado, se dice, el cartón para ganar la licitación y se olvidan, cobran su parte y se olvidan del tema. ¿Cuál es la complicación acá? Que si las partes consorciadas que no participan directamente en la ejecución del contrato no van a estar al tanto de si quien viene manejando en la realidad el contrato de consorcio ha cumplido o no con todos los tributos. Y si está generando más adelante algún riesgo, alguna contingencia que le pueda ocasionar el embargo de sus bienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la SUNAT? Siendo que ha llevado a cabo, supongamos, el contrato del consorcio se llevó a cabo en el año 2017. La SUNAT en el año 2020 fiscaliza las actividades realizadas por el consorcio en el año 2017 y en el 2020 hace la fiscalización de impuesto a la renta, por decir, y determina deuda, o IGB, y determina deuda. Determina deuda y esa deuda la va a pretender cobrar al consorcio, en este caso, si es que este lleva contabilidad independiente a las partes contratantes, ¿no? A las que tiene RUC. Pero el consorcio ya no más, porque ya cerró, ya el consorcio acabó la obra, se dieron la mano las partes consorciadas y el consorcio ya incluso a la SUNAT se comunicó su cierre. Entonces, ¿contra quién accionas?
La SUNAT que hace, lo que está haciendo es notificando resoluciones de intendencia o de oficina zonal a las partes consorciadas diciéndole, señor contribuyente, siendo que usted ha sido parte del consorcio tal, ¿no? Le atribuimos la responsabilidad solidaria y le exigimos el pago de la deuda. Y esa resolución simplemente viene adjunta con un informe que prepara ordinariamente algún profesional del área de cobranza coactiva, ¿no? Este informe se acompaña a la resolución y el informe lo que se hace es un poco desarrollar la escueta normatividad que regula la responsabilidad solidaria en el caso de los contratos de consorcio. Entonces, con esa resolución, el contribuyente que ha sido notificado tiene pues derecho a presentar un recurso de reclamación contra esa resolución, ¿no? Y luego un recurso de apelación. Entonces, podría ser, ¿no? Podría ser que el contribuyente no se haya enterado de la notificación, reciba la resolución de atribución de responsabilidad, no reclame en el plazo de ley y eso pasa a cobranza coactiva. O vaya en apelación al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal declara infundado su recurso de apelación y la deuda se termine cobrando en cabeza de la parte consorciada, ¿no? Que ha sido, digamos, integrante de este consorcio que ha generado la deuda tributaria. Entonces, en eso estamos, ¿no? Eso es lo que viene haciendo la SUNAT. Lo que el día de hoy pretendemos a través de este programa, ¿no? de estrategia tributaria, es un poco analizar si es que la SUNAT desde la perspectiva eminentemente jurídica viene haciendo lo correcto o de qué manera deberíamos tener herramientas, instrumentos de defensa en tanto que se nos atribuye responsabilidad solidaria, ¿no? Porque si bien es cierto, puede existir, ¿no? Puede existir el fundamento legal, pero es obligación de parte de la administración tributaria que siga estrictamente el procedimiento legalmente establecido, en tanto este se encuentre regulado. Entonces la pregunta va ahí. Si es que la SUNAT, conforme viene realizando las notificaciones de atribución de responsabilidad solidaria, viene haciendo las cosas de manera adecuada. De eso trata el programa, de eso vamos a hablar el día de hoy. Esperemos que con estas ideas ustedes puedan hacer uso para que se defiendan en algún momento de ser afectados a través de este tipo de resoluciones. Vamos a plantear, igual que todas las veces que nos toca participar, aspectos generales para entrar en materia, aspectos previos, ¿no? A fin de entrar en materia más adelante de lleno al tema de responsabilidad solidaria, ¿no? El tema del contrato de consorcio, ¿no? Se viene siendo regulado legislativamente a través de la Ley General de Sociedades, ¿no? La Ley General de Sociedades incorpora una cápite sobre, ¿no?, los contratos asociativos, regulando el contrato de consorcio y el contrato de asociación en participación. El día de hoy nos vamos a centrar en el contrato de consorcio, vamos a darle una pincelada rápida al ámbito societario, luego una pincelada rápida al ámbito tributario y vamos a aterrizar de lleno en el tema que el día de hoy nos convoca, ¿no?, que es el tema de la atribución de responsabilidad solidaria a las partes consorciadas que han sido integrantes de un consorcio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de sociedades? Que el contrato de consorcio es aquel por el cual dos o más personas se asocian para participar de manera activa. Claro, aquí en el contrato de consorcio, las partes no solo realizan sus aportes, sus contribuciones, sino además participan, ¿no?, en la ejecución del contrato, ¿no? Por eso la ley dice participan en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa, a diferencia del contrato de asociación en participación, en donde el asociante recibe aportes del asociado o contribuciones del asociado, y el asociado es un mero espectador, que a lo más puede fiscalizar, pero no participa activamente del contrato. En el caso del consorcio, sí, la propia ley de sociedades establece claramente
que las partes consorciadas participan de manera activa y directa en la gestión del negocio o empresa, ¿no? Y con el propósito de obtener un beneficio económico, ¿no? Claro, sin duda, nos juntamos a través del contrato de consorcio, ¿no? Participamos todos, aportamos, contribuimos, llevamos a cabo un negocio y luego el resultado que se obtenga lo distribuimos conforme seguramente a las aportaciones que hemos realizado. Y aclara la norma societaria que cada una de las partes consorciadas mantiene su propia autonomía, ¿no? Cada una sigue actuando por su parte. Digamos, una empresa constructora, ¿no? Se consorcia con otra constructora o con una empresa ferretera o con una empresa que financia, llevan a cabo este negocio, pero la empresa constructora sigue con su vida, sigue realizando sus proyectos, sus actividades, ¿no? Entonces mantiene su propia autonomía y simplemente se hace una ficción legal de que se conforma una especie de sociedad para fines tributarios, ¿no? Y se ejecuta, se lleva a cabo este negocio. Aclara la norma societaria que corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se les encarga. Y esto es importante porque en el contrato de consorcio, así como se establece cuáles son las contribuciones que vamos a realizar las partes consorciadas, también se establece cuáles son las obligaciones a las cuales se compromete cada una de las partes, ¿no? Y también se refiere la ley de sociedades que al hacerlo, ¿no? Al asumir obligaciones, responsabilidades en el marco del contrato de consorcio, deben coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el propio contrato. Es decir, en el caso del contrato del consorcio, cada una de las obligaciones que asumen las partes, ¿no? Es importante, ¿no? Que quede muy, muy claro. Entonces, ¿qué características tiene un contrato de consorcio? Es un contrato mercantil, asociativo, ¿no? Entre personas. Estas pueden ser personas naturales y o personas jurídicas, ¿no? O sea, se pueden consorciar personas naturales, personas jurídicas o ambas, ¿no? Las partes se obligan a llevar a cabo un negocio conjunto, ¿no? En común. Las partes mantienen su autonomía, como hemos señalado. Las partes contribuyen, hacen aportes, que pueden ser en bienes, que pueden ser en servicios, ¿no? Para la ejecución del contrato, ¿no? Las partes también realizan la gestión del negocio, ¿no? Asumen riesgos y representan también al consorcio. Y finalmente también participan, ¿no? De la distribución de los beneficios conforme se haya acordado en el contrato. Dije, la distribución de los beneficios ordinariamente se hace en función a las aportaciones o contribuciones que hayan hecho las partes. Muy bien. Las partes consorciadas contribuyen, ¿no? Al contrato, ¿no? A través de la entrega de bienes, dinero o servicio, ¿no? En la fecha, el lugar y la forma que han previsto. Estos bienes son afectados al contrato, ¿no? Estos bienes son afectados al contrato, pero siguen siendo de propiedad de la parte consorciada que hizo el aporte, ¿no? Es el caso, ¿no? De una parte consorciada que se obliga a aportar buses, ¿no? Y estos bienes se aportan para llevar a cabo el negocio, ¿no? Y sin embargo los buses o los camiones siguen siendo de la parte consorciada. Jurídicamente ellos son los propietarios, salvo que hayan acordado, ¿no? De manera distinta en el contrato que los bienes serán bienes de propiedad del consorcio, ¿no? Entonces, en esos casos, para fines tributarios, como lo veremos más adelante, esta transferencia calificaría como una operación gravada con el impuesto a la renta, en tanto que esta contribución se haya hecho a un contrato de consorcio que lleve contabilidad independiente a las partes contratantes, ¿no? Entonces, pues bien, ordinariamente entonces no existe transferencia de propiedad. Si yo tengo una maquinaria, por ejemplo, y la maquinaria la entrego para que le explote el contrato de consorcio,
la maquinaria es lo que hace lo que se hace es el consorcio como tal utiliza el bien, ¿no?, para generar la renta que se ha previsto en el contrato, ¿no? En algunos casos es obligatoria la transferencia de propiedad. Por ejemplo, ¿qué ocurre si es que hemos previsto llevar a cabo un proyecto inmobiliario, la construcción de viviendas multifamiliares? Una de las partes aporta el terreno. Entonces, para llevar a cabo el negocio, el terreno tendrá que transferirse al consorcio, en este caso que lleve contabilidad independiente a las partes contratantes, ¿no? Y porque luego que se construye el bien, el inmueble, la transferencia del inmueble va conjuntamente con la transferencia del terreno, ¿no? Entonces, hay casos en los que, por expresa disposición del contrato, se tiene que efectuar la transferencia en favor del contrato y ahí para fines tributarios hemos dicho califica o reputa como una enajenación de bienes, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que dice la ley de sociedades respecto a la responsabilidad que asumen las partes consorciadas? Esto es importante porque esto tenemos que alinearlo y interpretarlo en el marco o en el contexto de lo que la norma tributaria ha previsto. Cada consorciado se vincula individualmente con terceros en el desempeño de su actividad en el consorcio, ¿no? Personal. Entonces, esta se vinculará directamente con los trabajadores, de tal suerte que si los trabajadores tienen alguna demanda, accionan contra esta parte. Otra de las partes alquila un bien para aportarlo al consorcio. Entonces, el arrendador, quien ejecuta el alquiler, ¿contra quién puede demandar el mal uso de este bien? Contra la parte consorciada que ha hecho el contrato respectivo. El consorciado luego adquiere derechos y asume obligaciones y responsabilidades a título particular, ¿no? Particular, o sea, individualmente, ¿no? Si yo contraté el personal y no cumplí con sus contribuciones sociales, ¿contra quién accionan? Solamente contra mí, contra la parte consorciada que se ha obligado a aportar el personal, ¿no? Por otro lado, cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio solo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. Ojo, miren, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en principio, cada una de las partes consorciadas, dependiendo a las obligaciones que se ha comprometido en el contrato, ¿no?, asume independientemente su responsabilidad. Yo decía, si contratas al personal, es tu responsabilidad. Si contrataste el activo, la maquinaria, es tu responsabilidad, ¿no? Cada quien se relaciona independientemente con terceros, salvo que esto quede expresamente contemplado en el contrato y se diga que cualquier consecuencia derivada de la ejecución del contrato, la responsabilidad se asume de manera solidaria. En ese caso, ¿no?, los terceros afectados podrían accionar contra cualquiera de las partes consorciadas. Pero si eso no está en el contrato, de ninguna manera. Ahora bien, y ahí hay un agregado que dice, o lo disponga la ley. O sea, en aquellos casos donde la ley lo dispone, que es el caso, por ejemplo, de la ley de contrataciones con el Estado, cuando se permite, ¿no?, participar en consorcio, la responsabilidad se asume también de manera solidaria. Y claro, esto lo vamos a analizar también en el contexto tributario. O sea, en el contexto tributario también existe la solidaridad, o sea, la ley, el Código Tributario ha dispuesto claramente que en el caso del contrato de consorcio, las partes consorciadas asumen la responsabilidad de manera solidaria. ¿No? Eso lo veremos oportunamente, ¿no? Es parte del día de hoy del análisis. En el caso de las contrataciones laborales, ya hemos dicho que la parte consorciada que asume el personal o hace el aporte del personal es quien suscribe independientemente, autónomamente, los contratos con cada uno de los trabajadores y es el responsable, no el consorcio, respecto del cumplimiento de estas obligaciones laborales, ¿no? Ahora bien, vamos brevemente también al ámbito tributario, ¿no? En el ámbito tributario, ¿qué ha ocurrido?
Mm, Para fines societarios, el contrato de consorcio no llega a conformar una persona jurídica, no es una persona jurídica, pero en la ley del impuesto a la renta se ha previsto una ficción legal mediante la cual aquellos sujetos, ¿no? Aquellos consorcios que lleven contabilidad independiente a la de sus partes contratantes, se va a considerar persona jurídica y por tanto sujeto del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Bueno, tres empresas o dos empresas y una persona natural se unen para celebrar un contrato de consorcio para llevar a cabo un negocio en común, ¿no? Y preguntan, ¿cuál es el tratamiento tributario? Mira, el artículo 14 me permite la posibilidad de que sea considerado como persona jurídica. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Que esta persona jurídica ficticia, porque en realidad no existe una minuta, una escritura, una inscripción en registros públicos respecto de este sujeto, ¿no? Esta creación, esta ficción que ha hecho el legislador tributario, origina que los consorcios que lleven contabilidad independiente a las sus partes contratantes tengan que tramitar su número de RUC, de emitir su comprobante de pago, presentar su declaración jurada, llevar su libro de contabilidad, es decir, cumplir las obligaciones tributarias como si fuera un ente distinto, autónomo, como si fuese una persona jurídica en la realidad, ¿no? Entonces, para fines tributarios, el consorcio tiene capacidad tributaria y puede ser sujeto de derecho y obligaciones. Tributarias, claro, ¿no? El artículo 22 del Código Tributario señala que la representación de los sujetos que carezcan de personalidad jurídica corresponderá a sus integrantes, administradores o representantes legales designados. Entonces, claramente, ¿no? Claramente que en este caso la representación recae, ¿no? Del consorcio, ¿no? En cada uno de sus integrantes, administradores o representante legal, según sea el caso. Entonces, claro, se unen las tres empresas, deciden llevar a cabo un contrato de consorcio con contabilidad independiente y designan un representante, ¿no? Que será una de las partes consorciadas seguramente. Y este es el que actúa, ¿no? En nombre del consorcio. Pues bien, ¿cuál es la regla? Es decir, cómo así hay contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente y hay aquellos otros que no llevan contabilidad independiente a las partes consorciadas, ¿no? Los consorcios, la regla general es que los consorcios deben llevar siempre contabilidad independiente a las partes, a la de sus partes contratantes. Es decir, la regla general incorporada en el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta nos dice que si vas a crear un contrato de consorcio, lleva contabilidad independiente, ¿no? Y por tanto, compórtate como si fueras una persona jurídica autónoma y tributa la renta como una persona jurídica autónoma. Sin embargo, sin embargo, la ley establece que a opción del contribuyente, ¿no? A opción del contribuyente, si es que el contrato de consorcio es menor a 3 años, eh, es posible que cada una de las partes puedan llevar la contabilidad del consorcio, ¿no? O uno de los consorciados en calidad de operador. Entonces, hay contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente a sus partes contratantes o en su caso hay contratos de consorcio mediante los cuales cada uno, ¿no? Registra sus ingresos, sus gastos en su propia contabilidad o se nombra uno operador y este operador distribuye ingresos, costos y gastos a las partes consorciadas. La manera la deciden ya las partes. Pero sin embargo, en este caso no hay personería jurídica para fines tributarios. Cada uno baila con su pañuelo, cada quien tributa de manera independiente el impuesto a la renta. En estos casos, cuando el contrato de consorcio no vaya más allá de 3 años y así opten ellos, porque esto es optativo, ojo, la regla general es llevar contabilidad independiente, pero si el contrato no lleva contabilidad independiente, yo tengo la posibilidad de optar por, bajo esta modalidad del contrato de consorcio,
que no lleva contabilidad independiente y cada una de las partes tributa autónomamente, ¿no? La norma tributaria ha hecho una excepción, dice, por la modalidad del contrato, cuando por la modalidad del contrato no sea posible llevar contabilidad independiente, ¿no? Esta puede ser llevada en cabeza de uno de los contratantes, ¿no? De uno de los consorciados o en cabeza del operador, ¿no? Claro, estamos frente a aquellos contratos de consorcio que superando los 3 años, por la modalidad en que se va a ejecutar el contrato, no pueden llevar contabilidad independiente. En ese caso hay que pedir autorización a la SUNAT y el plazo para hacerlo es de 15 días hábiles operando el silencio administrativo positivo. Es decir, si la administración tributaria no me responde, yo doy por aprobada mi solicitud. Ese es el esquema que tenemos a nivel de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, tenemos el contrato de consorcio sin contabilidad independiente, ¿no? El cual hemos dicho, ¿no? Se va a dar en 2 supuestos, ¿no? Como acabamos de explicar. Bien, entonces, para el fines del impuesto general a las ventas también existe un tratamiento particular. Es decir, los contratos de consorcio tienen un tratamiento particular solamente para fines del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas. Respecto de los demás tributos, no existe tal autonomía jurídica, no existe tal tratamiento, de tal suerte que, por ejemplo, y el Tribunal Fiscal en una resolución de observancia obligatoria ha establecido que para fines de la contribución a salud, no, el contrato de consorcio con contabilidad independiente no es el sujeto del impuesto, no es el sujeto obligado, sino la parte consorciada que se ha hecho cargo de los trabajadores. Esta será la obligada tributariamente al pago de la contribución a salud, ¿no? Entonces, esa precisión. Y muy bien, ahora entramos allá a la responsabilidad solidaria, ¿no? En el Código Tributario ha previsto la figura del deudor tributario, ¿no? El deudor tributario, el sujeto que se encuentra obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, lo puede ser como contribuyente o lo puede ser como responsable. ¿Cuándo estamos frente a la figura de deudor tributario como contribuyente? Cuando el sujeto ha realizado el hecho generador de la obligación tributaria, es decir, es el tributo, es deudor por cuenta propia, es el tributo. Entonces, en el impuesto general a las ventas, ¿quién es el contribuyente? El que ha hecho la venta. En el impuesto a la renta, el que ha obtenido la utilidad, la ganancia. En el impuesto predial, el propietario del predio. Ese es el contribuyente, ¿no? El sujeto respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, su tributo. Pero el responsable es una figura incorporada en nuestro código tributario, en nuestra legislación peruana, es aquel sujeto que no siendo contribuyente, o sea, no es su tributo, sin embargo, por expresa disposición de la ley, debe cumplir con el pago del tributo porque así se lo ha previsto la norma jurídica. Entonces, el responsable, ¿no? Sujeto que, sin tener la calidad de contribuyente, debe de cumplir la obligación tributaria de un tercero, ¿no? Esta situación es así porque la ley lo ha puesto en tal condición, ¿no? Por eso decía, en el caso de la figura del responsable, él debe de pagar el tributo, pero luego tiene el derecho de repetición, es decir, el contribuyente tiene que devolverle al responsable el tributo pagado por cuenta de él, ¿no? Ahora bien, a partir del artículo 16 del Código Tributario se regula la figura de la responsabilidad tributaria, pero de manera solidaria. ¿Y qué significa que la responsabilidad sea solidaria? La administración tributaria puede cobrarle al contribuyente o puede cobrarle al responsable. No es subsidiaria, no es que primero voy al contribuyente, si no me paga, voy a cobrarle al responsable. No, la responsabilidad es solidaria, se puede cobrar a uno u a otro. Entonces, el artículo 16 del Código Tributario considera que existe responsabilidad solidaria en el caso de los representantes, ojo, de los representantes. Entonces, el numeral 2 del artículo 16 dice que son responsables solidarios los representantes legales y los designados por las personas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de representantes legales y personas jurídicas,
la pregunta es, ¿y realmente los consorcios entran dentro de esta categoría? Es decir, al consorcio, bueno, si es un consorcio que no lleva contabilidad independiente a las sus partes contratantes, no cabe duda que esta figura no va, ¿no? No, salvo que interpretemos, conforme lo hemos comentado, ¿no? Que se considera representante para fines tributarios, ¿no? En tanto que ha sido designado por un ente, ¿no? Un ente colectivo en este caso. Y sin embargo, yo creería que por ahí no va la figura, ¿no? Y en el caso del consorcio con contabilidad independiente, se designa un representante legal, pero no estamos frente a la figura de una persona jurídica, ¿no? Entonces, considero que por este lado la Administración Tributaria no podría designar o atribuir responsabilidad solidaria a los sujetos que tengan la calidad de representantes del consorcio, porque esta representación solamente tiene alcances para fines tributarios. Sin embargo, existe el numeral 3 del 16 que señala que los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carezcan de personería jurídica. Aquí sí es posible que haya esta responsabilidad solidaria desde la óptica subjetiva, de tal suerte que en el caso de los consorcios, ¿no? Ya sea con contabilidad independiente o sin contabilidad independiente, no tienen personería jurídica, ¿no? Aunque en el caso del consorcio que lleva contabilidad independiente a sus partes contratantes para fines tributarios tiene personería jurídica. Entonces, por ahí viene entonces la duda, ¿no? Entonces, en este caso, este podría ser el supuesto mediante el cual la Administración Tributaria atribuye responsabilidad solidaria a aquellos sujetos que tienen la disponibilidad, ¿no? De los entes, de los bienes de los entes colectivos, ¿no? En este caso, consorcios. Pero para que la Administración Tributaria atribuya responsabilidad solidaria bajo esta modalidad, se requiere que la Administración compruebe o constate que se ha incurrido en el supuesto de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Y que por esta razón se haya dejado de pagar los tributos. Claro, el Código Tributario en este mismo artículo establece las situaciones cuando hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿no? Por ejemplo, cuando el contribuyente no lleva la contabilidad, ¿no? Entre otros. Entonces, en este caso, bajo esta figura, artículo 16, numeral 3, es posible que se atribuya responsabilidad solidaria a la parte consorciada en tanto que tenga la disponibilidad de los bienes, ojo, tenga disponibilidad de los bienes de los entes colectivos. Si no tiene disponibilidad de los bienes, ¿no? No hay manera, no hay forma de que se le impute responsabilidad solidaria. Y el segundo filtro es, en tanto que la Administración Tributaria haya comprobado que se han dado los supuestos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Y sin embargo, la situación no queda ahí. ¿Por qué? Si nos remitimos al artículo 18, último párrafo del Código Tributario, se establece que también son responsables solidarios los sujetos miembros o los que fueron miembros, ojo, los que forman parte actualmente de un consorcio o los que formaron parte de entes colectivos sin personería jurídica. Y ahí viene la pregunta. Cuando la norma habla de entes colectivos sin personería jurídica, no cabe duda que ahí están incorporados los consorcios que no llevan contabilidad independiente a las partes contratantes. La pregunta es, ¿y el que sí lleva contabilidad independiente está ahí? Porque para fines tributarios este se considera persona jurídica, por lo menos desde la perspectiva de renta e IGB. Entonces, si desde esa óptica se considera persona jurídica para fines tributarios, este tipo de responsabilidad no le sería atribuible a los consorcios que lleven contabilidad independiente a sus partes contratantes. Y hay una duda, porque el Tribunal Fiscal en sendas resoluciones ha señalado que este 18 le resulta siendo último párrafo aplicable a los contratos de consorcio que llevan contabilidad independiente a sus partes contratantes. O sea, ha visto la figura de la personería jurídica desde la óptica societaria, ¿no? Desde la óptica del derecho civil, no desde la óptica tributaria, porque hemos dicho claramente, el artículo 14 le da personería jurídica para fines tributarios. Entonces, la Administración Tributaria se está basando en esta parte. Pero a renglón seguido, ¿no?
señala el artículo 18 que esta responsabilidad es tal por la deuda tributaria que dichos entes generen y que no hubiera sido cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal correspondiente. Acá hay otro tema, ¿no? Porque la responsabilidad solidaria que asumirían los consorcios que llevan contra la independiente a las partes contratantes o los otros es respecto de la deuda que haya vencido su plazo para el pago y no haya sido cancelada, o incluye también aquella deuda que después de 2 o 3 años la SUNAT fiscaliza, determina y dice que no ha sido pagada dentro de su plazo, ¿no? La norma claramente ha establecido aquella que no hubiera sido cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal correspondiente. Y ahí también hay otro cuestionamiento, ¿no? ¿A qué tipo de deudas se está refiriendo? ¿No? Y agrega, o que se encuentren pendientes cuando dichos entes dejen de ser tales. Es decir, cuando se cierra el contrato de consorcio y la deuda se encuentre pendiente a esa fecha, ¿no? Eso sin duda no aplicaría porque si la deuda ha sido, al caso venimos comentando, no aplicaría porque sin duda la deuda determinada va más allá de la fecha en que el contrato de consorcio cerró, ¿no? Entonces, ojo, este es el artículo que la SUNAT viene utilizando más. ¿Por qué? Porque los viene aplicando de manera directa, no tiene que demostrar casi nada. En cambio, si quisiera aplicar la responsabilidad solidaria desde la óptica subjetiva, tiene que demostrar no dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Además, solo podría accionar contra aquella parte contratante que tiene disponibilidad de los bienes del consorcio. Pero en esta figura, en la del 18, ¿no? En la del 18, último párrafo, sí pues comprendería a ambas, aun cuando habría medio de defensa para decir a qué tipo de persona jurídica te estás refiriendo, a la del derecho común, del derecho civil o la de la persona vigente para fines tributarios. Porque si es para fines tributarios, sin duda esto no le aplicaría al que lleva contra la independiente, ¿no? Y el otro tema, que está resaltado en rojo, también es, oye, ¿y a qué deuda te refieres? ¿A la que venció y no lo pagué? ¿O a la que determinó la SUNAT y después de un tiempo, yo recién, parte consorciada, me entero que había una deuda pendiente de pago, ¿no? Y seguimos. ¿Qué dice el artículo 20A del Código Tributario respecto, ¿no?, a los efectos de la responsabilidad solidaria? La deuda tributaria, señala, puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores tributarios o a todos ellos simultáneamente, ¿no? Entonces, fíjense que el Código Tributario claramente ha establecido, ojo, le puedes cobrar a uno o a todos, simultáneamente a la vez. Y eso es lo que aplica en el caso del consorcio, y más adelante comentaré al respecto. Luego, y esto es importante, vean, dice, la impugnación que se realice contra la resolución de determinación de responsabilidad solidaria puede referirse tanto al supuesto legal que da lugar a dicha responsabilidad como a la deuda tributaria respecto de la cual se es responsable. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué es lo que ha querido decir el Código Tributario? Bueno, lo que ha querido decir el Código Tributario es lo siguiente, ¿no? Ha dicho, bueno, yo fui parte de un consorcio, la SUNAT después de 3 años ha fiscalizado al consorcio que llevó contabilidad independiente, ha determinado deuda y el día de hoy, 2021, me notifican una resolución, me dice, págame la deuda que te generó en el consorcio en el que tú fuiste parte, ¿no? Y entonces, y la norma dice que me deben de notificar una resolución de determinación. Y esa resolución de determinación yo puedo cuestionarla desde 2 perspectivas. Primero, cuestionar, a mí no corresponde que me atribuya responsabilidad solidaria, porque no estoy dentro del supuesto del artículo 18, último párrafo. O no estoy dentro del supuesto del numeral 3 del artículo 16, porque o no me ha demostrado que hay dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Entonces, la parte consorciada que ha sido notificada por una resolución de atribución de responsabilidad solidaria, una resolución de determinación, puede cuestionar el supuesto de atribución, pero además también puede cuestionar la deuda tributaria, ¿no? Que es materia de cobro. Es decir, si es que al consorcio que lleva contabilidad independiente le hicieron las fiscalizaciones, determinaron 2 millones de soles de deuda, de pronto por gastos no sustentados con comprobante, no hay bancarización, operación no real, etcétera, o ingresos omitidos, a mí como parte consorciada, cuando me notifican
la resolución de atribución de responsabilidad solidaria me dan la posibilidad de que también pueda cuestionar aquello que ha sido materia de fiscalización, ¿no? Y oponerme a la determinación que ha efectuado la administración tributaria. Pero acá la administración tributaria comete un error. ¿Por qué? Porque cuando me notifican esta resolución de determinación donde me atribuyen responsabilidad solidaria, en ningún momento me hacen saber de cuál ha sido el sustento o el fundamento que ampara la determinación de la deuda. Entonces, ¿cómo me puedo defender? Hay una clara afectación al derecho a la defensa, a la legítima defensa, ¿no? Porque nunca me notifican, ni siquiera los requerimientos, ni siquiera notifican la resolución de determinación con la cual le determinaron la deuda al consorcio. Entonces, ahí hay una clara afectación al derecho de defensa y al debido procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, se entiende que para que la administración tributaria atribuya responsabilidad solidaria, necesariamente debe de notificar una resolución de determinación, ¿no? Debe notificar una resolución de determinación, porque el último párrafo del artículo 20A dice, para que surte efecto la responsabilidad solidaria, la administración tributaria debe notificar al responsable la resolución de determinación de atribución de responsabilidad. Entonces señale la causal de atribución y el monto de la deuda objeto. Claro, el monto de la deuda objeto, pero si el numeral 3 me da la posibilidad de que yo pueda cuestionar la deuda, tienes que notificarme mínimo las resoluciones de determinación, los requerimientos y documentos que han servido de base y de fundamento para determinar la deuda. Si no, ¿cómo me defiendo? Si estaríamos interpretando de manera desvinculada el último párrafo del 20A con el numeral 3, ¿no? Sin duda, cabe lo que la SUNAT viene haciendo. Pero si interpretamos de manera sistemática ambas disposiciones, vamos a llegar a la conclusión de que la administración tributaria mínimamente, para que me atribuya responsabilidad solidaria, me ha tenido que notificar o dar detalle de la deuda determinada. Pero es más, y ahí es donde yo digo la administración tributaria falla, porque directamente nos notifican la resolución de determinación y conforme al artículo 75 del Código Tributario, la resolución de determinación se notifica producto de la conclusión de un procedimiento de fiscalización. Es más, el 76, cuando define qué cosa es resolución de determinación, hace referencia a que es el acto que la administración hace llegar al contribuyente o al deudor, ¿no? Como resultado de su labor fiscalizadora. Es decir, para que me atribuya responsabilidad solidaria y me notifiques una resolución de determinación, sin duda tienes que haberme iniciado un procedimiento de fiscalización en el cual me ha dado la posibilidad de que yo haga descargos contra la deuda que has imputado al consorcio, ¿no? Y tenga la posibilidad de defenderme. Si no, no habría forma de hacer efectiva la disposición del numeral 3 del artículo 20A. En esa línea, el reglamento del procedimiento de fiscalización también hace referencia a que el procedimiento de fiscalización es aquel mediante el cual se comprueba la correcta determinación de la obligación y, claro, a la parte consorciada le determina una obligación y, por tanto, luego de ello le notifican una resolución de determinación. Entonces, no cabe duda que para que la administración tributaria pueda atribuir responsabilidad solidaria a una de las partes consorciadas, deba de iniciarle un procedimiento de fiscalización en la cual se le dé la posibilidad de hacer descargo respecto de la deuda determinada al consorcio, ¿no? Y luego de ello notificarle la resolución de determinación, la cual podrá ser reclamada y apelada oportunamente a través del procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Esto está claro, ¿no? Hasta el propio artículo 10 del reglamento del procedimiento de fiscalización señala que este concluye con la notificación de una resolución de determinación, ¿no? Entonces, estimados amigos que nos vienen siguiendo, cuestionamos el accionar de la administración tributaria en la atribución de responsabilidad solidaria cuando han notificado simplemente una resolución de determinación donde nos dicen esta es la deuda, o nos dan el detalle de la deuda, pero no nos dicen cuál es el fundamento de la determinación para poder accionar. Y claro, y lo último es que para ir cerrando ya mi participación es, oye, ¿y por qué le tienes que determinar a las dos o más partes consorciadas el mismo monto? Bueno, está a la disposición en el Código Tributario, pero recuerden que hay un contrato, ¿no? Y en el contrato cada una de las partes asume su responsabilidad independientemente.
¿no? La administración tributaria tranquilamente podría atribuir responsabilidad en función a los aportes, pero lo que hace es a los 2 o 3 o 4 o a las partes consorciadas le atribuye la totalidad de la deuda que le ha determinado al consorcio que lleva contabilidad independiente. Pero más allá de eso, yo estoy hablando del supuesto en el cual la deuda determinada, ¿no?, es deuda materia del consorcio, pero se han visto casos en que la administración tributaria ha pretendido cobrar deuda, ¿no?, de una de las partes consorciadas con los bienes que tiene el consorcio con contabilidad independiente, ¿no? Es decir, la parte consorciada A tiene deuda con la administración tributaria no tiene cómo cobrarle, va y acciona contra los bienes, ¿no?, que son parte del consorcio o los derechos que tiene, las cuentas por cobrar que tiene el consorcio, y afectando a las otras partes consorciadas que no tienen absolutamente nada que ver. Ahí ni siquiera opera la figura de la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, creo que esto sí resulta siendo un grave abuso. Y finalmente, pues, para ir cerrando ya estamos al cierre de nuestra participación, este tema de la figura esta que en donde una parte consorciada busca a 2 o más empresas para que le presten el cartón, en buena cuenta está denaturalizando el contrato de consorcio, ¿no? Porque sin duda están asumiendo, ¿no?, simulando un contrato de consorcio cuando en la realidad no hay contrato de consorcio, porque finalmente una de las partes es la que ejecuta todo, ¿no?, que se hace responsable frente a todo, y las otras simplemente están de espectadores porque prestaron su cartón para ganar la licitación. Ya, eso, ojo, implica también asumir responsabilidad solidaria en materia tributaria, como hemos dicho, y también de cara a la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, a pensar bonito, cuando estamos frente a un contrato de consorcio en los cuales una de las partes o más participan en el contrato, pero solamente para favorecer a una de las partes para ganar una licitación, porque podrían meterse en este tipo de complicaciones, ¿no? En todo caso, mi recomendación es que se aseguren que haya una supervisión, ¿no?, de que los tributos se vienen pagando de manera correcta a fin de evitar este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, vean, el tema es complejo, ¿no? Sin duda, le ha afectado a muchos contribuyentes. La SUNAT viene fiscalizando y viene atribuyendo responsabilidad solidaria a las partes consorciadas, ¿no? En el caso de esta figura. Entonces, bien, queridos amigos, cerramos nuestra participación. Los esperamos el martes siguiente con algún tema igual de novedoso, algún tema de importancia en el ámbito tributario, ¿no? No se olviden, ¿no?, de seguir esta página de Perú Contable, la página de Estrategia Tax and Legal, mi propia página personal, que es a través de las cuales estamos transmitiendo este programa. Y para cualquier tipo de consultoría estamos dispuestos también a apoyarlos con nuestros servicios profesionales que brindamos. Buenas noches, hasta el próximo martes.